somos lo que somos por las decisiones que hemos estado tomando en la vida. Eso lo sabemos muy bien. Pero cuando hemos fallado o cuando han sido incorrectas y cuando hemos dado exactamente en el blanco. Pues esta pregunta se la vamos a hacer a nuestro querido amigo Alonso, que de pronto le dicen, vas a dejar de ser músico de Lucerito, vas a dejar todo lo que, las prestaciones que te da esto, para irte a una aventura que no sabes ni cómo te va a ir. ¿Qué decidió hacer él? Alonso, bienvenido. Eduardo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tomas en esas decisiones cuando todo el mundo te está diciendo, estás loco, vas a dejar esto? No, bueno, pues obviamente hay ciertos pasos en la vida que hay que meditar. Sin embargo, la juventud creo que sí tiene un arrojo. Entonces, cuando uno está pues chavo, como que no la piensa mucho y dice, órale, va, ¿no? ¿Ahí ya estabas casado o todavía no? Ya estaba yo casado. Pues entonces sí. Ahí tu decisión va a afectar a la sí, familia, exactamente, ¿no? Pero bueno, no, obviamente fue algo que ponderamos, pero bueno, pues tenía yo 31 años, entonces había esa posibilidad de tener la beca para ir a estudiar fuera y era ahí ese momento o no. Entonces dije, bueno, pues es lo que sigue y vamos, ¿no? Perfecto. ¿Naces en la Ciudad de México? Sí, soy originario de la colonia Roma en la Ciudad de México, de la calle de Jalapa. Me tocó el temblor del 85. Porque la Roma fue de los más castigados. Sí, yo tenía un mes que había salido del CUM, de la preparatoria, y ya estaba yo trabajando en el laboratorio de lentes de contacto de un tío, y ya estaba yo perfilándome para entrar al conservatorio. Y entonces fue que me agarró ahí el temblor. Eso pues cambió la vida de mi vida y la de muchos por medio año, ¿no? En lo que nos volvimos a... ¿Conociste gente cercana ahí de la Roma que muriera ahí? Sí, hubo historias así, pues algunas para bien, otras para mal, ¿no? Un doctor que salía todos los días de su casa para ir a dar clases en un hospital escuela, y ese día había un carro estacionado en su garage, entonces no pudo salir. Y entonces no iba a llegar a tiempo y se cayó la escuela. Entonces eso le salvó la vida. Oye, pero qué diosidencia tan rara, ¿no? Otra maestra igual, que su esposo iba al aeropuerto y se dio cuenta que no traía los boletos del avión. Ese tiempo todavía eran boletos. Sí. Fue a la oficina, se cayó la oficina y murió el señor ahí. Entonces hubo para los dos lados, ¿no? Wow. Y ahorita que estabas diciendo, tienes que ver con los lentes. ¿Eso te gustaba también? ¿Por qué no te dedicaste a esa actividad? Bueno, me gustaba lo de los lentes, tanto crearlos como toda la cosa de ir organizando pues, la cuestión administrativa y que creciera la empresa, pero la música siempre me gustó. Entonces los lentes sí fueron como un plan para ir agarrando camino. Como una alternativa, sí, si se ofrece. Y aprendí mucho de eso. En la vida de todo se aprende, ¿no? Cosas que uso en mi vida profesional me doy cuenta que las aprendí ahí. Claro. Sí, todo sirve. Desde toda mi vida la música. ¿Desde cuándo es toda mi vida? ¿Cuándo empezaste con eso? Empecé a los 8 con el violín, con mi tío Carlos Esteva. Tengo 59 años, llevo 51 años en la música ininterrumpidos. Pero violín a los 8 años, ¿a poco te gustaba eso? Bueno, tin, 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 ¿no? Pero nos llevaban a tocar a la televisión, era bonito. ¿Ah, sí? Sí, era bonito, era un grupo así de niños que tocábamos y mi tío pues nos iba ahí promoviendo. Y luego ya fue que brinqué al bajo eléctrico en la primaria. Oye, pues un salto cuántico. Sí, pues vi a Vicente, un chavo que estaba un año arriba de mí tocar, dije, pues yo quiero hacer eso. Y cuando él se pasó de sexto de primaria a primero de secundaria, pues ya se fue. Y dejó la cancha libre. Ok. Y entonces Alejandro Mejía, el de las misas. De las misas. Sí, el de las misas. Del Instituto México. Sí, exacto. Sí. El que compuso la misa, que se toca muchísimo. Sí. Me dijo, ¿quién toca el bajo? Y dije, yo toco el bajo. Y la banda no tenía ni idea. Ni idea. Entonces subí y agarré el bajo y ahí más o menos. Y él así como que se quedó. Y luego dije, bueno, ¿qué haré? Dice, no, que venga Vicente el próximo ensayo para que veas cómo le hacen. Entonces volvió a ir y lo vi, ya le agarré la onda y ya de ahí fue que... ¿Y cuál es la onda del bajo? ¿Por qué? Pues es que por un lado lleva la armonía y por otro lado va muy a la par del ritmo, pero sobre todo va marcando las notas, digamos el cimiento de la música, porque va marcando las notas fundamentales de lo que se va tocando y sobre eso ya va la melodía. Y el bajo es interesante porque también va a la par de la batería, a la par del ritmo. Entonces es un instrumento armónico y rítmico. Ok, me acuerdo a mis queridos amigos rock and rolleros
cuando empezaban no sabían que había bajos en los conjuntos, pero no tenían la menor idea. Me acuerdo que Mario Sanabria me platicaba, pues a mí el Bibi me vendió un bajo de 3 cuerdas, y pues ahora tócalo. No sé si incluso habrá sido bajo o no, o quién sabe qué habrá sido, o a lo mejor era un bajo y le faltaba la cuarta, pero no tenían la menor idea qué hacer. ¿Por qué, digamos, en la mayoría de los grupos, sobre todo los populares, quién decidió que el bajo tenía que estar presente? Bueno, lo que pasa es que el bajo siempre fue como fue una secuencia lógica de lo que tenía que hacer, ¿no? Pam, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam. Pero en los años 80 hubo un bajista muy importante que se llamó Jaco Pastorius. Él tocaba jazz, pero tocaba como soul y tocaba como funk. Murió muy joven, desafortunadamente, porque él era bipolar. Wow. Y no existía el Prozac en los años 80. Sí, no. Entonces llevó una vida muy descarriada que lo llevó joven a la muerte. Pero él era un virtuosazo, entonces fue el que aventó el bajo eléctrico al frente del escenario. Y de ahí todos los que tocábamos bajo empezamos a querer tocar como Jaco Pastorius, y fue que se desarrolló la técnica del instrumento. Abraham Laboriel es uno de los bajistas. Abraham Laboriel es un gran bajista, gran bajista, y tiene muchos años siéndolo. Y su hijo juega los tambores con un tal Paul McCartney. Sí, pues eso no, y John y su hermano, Ella, su hermana cantante. Sí. Sí, pero digo, son familias así increíbles con un talento. ¿Qué diferencia hay entre bajo, contrabajo, tololoche? Ok, el contrabajo es el que se usa desde hace muchísimos años en las orquestas y todo. El violinzote. El violinzote. Estamos hablando de finales del siglo XVIII hacia acá. Y con las sinfonías de Beethoven y todo esto. El bajo eléctrico nace con Leo Fender por ahí de los años 50, ya del siglo pasado, perdón que lo diga. Sí, y sobre todo con los neoyorquinos que ya estaban así hasta el copete de pelearse con los taxistas, porque tenían que meter su contrabajo al taxi y el taxi no los quería llevar porque decía, me vas a romper las vestiduras. Entonces a Leo Fender se le ocurrió hacer, por una guitarra, hacer el mango más largo, ponerle unas cuerdas con calibre más ancho y usar la misma afinación que el contrabajo, y bingo. Wow. Sí, a él le debemos, digamos, pues de alguna forma la creación. Y el tololoche es muy interesante porque es un instrumento mexicano que se parece al contrabajo, pero está afinado más agudo. ¿Ah, sí? Pero va por cuartas. Es una cosa más o menos semejante al contrabajo, pero pues entonces, muy tradicional. Sí, es diferente. Sí. Oye, ¿y la primera guitarra no era de Rickenbacker? Pues, ahora sí que tú eres el experto en guitarras. No el bajo, sino Memphis Beanie usaba una Rickenbacker antes de Loretta Thorpe, Sister Loretta Thorpe, pero no sé si el bajo lo inventaran también a partir de ese tipo de guitarra o no, porque Leo Fender pues, fue lo máximo. Sí, pero ¿no? Rickenbacker sí sacó pronto su bajo, y fue Paul McCartney, tenía un Hoffman, tenía un Rickenbacker, me parece, pero el Chris Squire, el bajista de Yes, es el que hace muy famoso el bajo Rickenbacker. Fíjate. Y los primeros discos de Yes son de 1966, el año en que yo nací. Fíjate, entonces sí, pues obviamente luego lo aventaron. Es un muy buen instrumento el Rickenbacker. Oye, ahorita estás haciendo 66. ¿Qué música escuchabas en tu casa en los años 60, 70? Bueno, mis hermanos son 10 años mayores que yo y les gustaba el rock. A mi hermano José le encantó Pink Floyd y todo esto. Entonces, pues yo era muy chavillo y a mí me tocó ver a mi hermano que abriera Dark Side of the Moon así, diciendo el nuevo disco de Pink Floyd, ¿no? Entonces, y ponerlo, ¿no? Sí, y sin embargo yo tenía un disco que por alguna razón fue a dar a mí, que de un lado tenía El aprendiz de brujo y del otro lado tenía el Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo. Sí, entonces yo lo escuchaba todos los días, me gustaba mucho el disco, y lo que ahora me doy con el paso de los años cuenta es que lo que me gustaba era el sonido de la orquesta. Y luego cuando yo iba en la secundaria, un amigo, José Adolfo Ibinarriaga, por alguna razón, en su casa eran así cultones también, les gustaba, o sea, a su padre Valentín le gustaba pues así la buena música y esto. Y me regaló un cassette que de un lado traía la segunda sinfonía de Tchaikovsky, del otro lado traía la quinta sinfonía de Tchaikovsky. Y yo lo oía todos los días.
Wow. Y entonces de alguna forma pues la música sinfónica como que fue entrando. Empezó entrando. Sí, pero sin embargo hay una paradoja porque soy sobrino de Carlos Esteva, con quien toco desde hace muchísimos años y lo quiero. Gran director de Gran orquesta. director, pero entonces íbamos al Poliforum Cultural Siqueiros y entonces es un foro redondo. Y entonces nosotros nos sentábamos atrás de él, entonces yo podía ver la partitura porque lo tenía atrás. Y entonces veía cuando daba la vuelta a la última página y se veía el engargolado negro. Uh-huh. Y decía, bendito sea Dios, ya se acabó esto, ¿no? Y me acabé dedicando a eso, ¿no? Wow. Sí. O sea que por ahí hubo algo que te hizo hacer un salto cuántico y nunca dejaste el bajo, el contrabajo o cualquier cosa que sonara violenzote. De plano dijiste, me paso del rock and roll, o del rock más bien del rock, me paso a lo sinfónico. Sí, el paso al contrabajo fue un poquito accidental también, porque en cuanto terminé y eso fue una cuestión medio absurda, cuando terminé la prepa, digamos, no había chance de dedicarse profesionalmente a la música en la casa antes de terminar la preparatoria, como buena familia clase media de la Ciudad de México, ¿no? Eso estaba, digamos, descartado. Entonces, cuando terminé la prepa en el CUM, pues yo tenía 18 años. Y entonces en el conservatorio dijeron, no, usted ya está muy grande para entrar. Ay, no me digas. Tiene que irse un año a una escuela de iniciación artística, o sea, hacerse un año más viejo. Y si le va bien ahí, ya se viene para acá, con bastante absurdo. Y así fue. Al año siguiente ya estaba yo en el conservatorio. ¿A dónde te fuiste a estudiar eso? Estaba en la escuela de iniciación 2, en la colonia Doctores, en Doctor Villada. Pero entonces en ese tiempo me gustaba Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y estaba yo ya tocando algo de guitarra. Y entonces cuando apliqué para la escuela me dijeron, ¿qué instrumento? Dije, pues guitarra, desde luego, yo soy el Silvio Rodríguez del mañana, ¿no? Y decían, otro instrumento, y dije, ¿qué se parece al bajo eléctrico? Pues el contrabajo. Entonces puse contrabajo. Y luego ya llego al primer día de clases y me dicen, usted va en el contrabajo. No, espérese, pues ustedes están cometiendo un error histórico. Y me dice la directora, me dice, no, quédate en el contrabajo. Dice, hay pocos contrabajistas, te va a ir bien en el contrabajo. Y así fue y sí, me gustó luego y ya me clavé en el contrabajo. ¿Cómo llegaste a la Filarmónica de Querétaro? ¿Y por qué de pronto, siendo el mero del contrabajo, lo dejas? Bueno, fue todo un proceso, porque estudié el conservatorio 10 años en México. Sí, luego me fui a estudiar a los Estados Unidos. Cuando regresé a México, regresé a las orquestas. Entonces primero estuve en Acapulco de fila, luego estuve en Guanajuato de asistente y luego estuve en la Filarmónica de principal. Yo a la Filarmónica llegué por el maestro Flores porque él fue a dirigir a Guanajuato y ahí nos conocimos. Me dice, oye, va a haber espacio ahí para que te vayas ahí de principal. ¿Qué climas tan diferentes de Acapulco a Guanajuato? Sí, pues cada uno tenía su encanto, ¿no? Pues claro, sí, Acapulco es una ciudad maravillosa, es divertidísimo vivir ahí, porque como todos están de vacaciones, hay una vibra colectiva así. Ay, qué bonito. Una vibra vacacional, ¿no? Y así una euforia, ¿no? Pero entonces, para los maestros de las orquestas, siempre el plan B es enseñar. Y entonces cuando llegué, pues daba clase en el Conservatorio de Celaya, daba clase en el Conservatorio José Guadalupe Velázquez, pero digo, al tiempo ya de que llegué a Querétaro, entré a la UAC. Y entonces en la UAC yo me fui dando cuenta de que pues había estímulos que te iban dando, cada año te daban más dinero por la antigüedad y esto y el otro. Y en la Filarmónica, seré muy prudente con mis palabras, pues si haces esto te descontamos, si haces el otro te descontamos, y si haces este otro también te descontamos, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que tengo que hacer es un doctorado para tener un mejor estatus en la universidad. Y cuando terminé el doctorado, gané por oposición una plaza de tiempo completo en la universidad. Entonces, por descontado, ¿dejaste la Filarmónica? No, en la universidad vieron mi contrato de la Filarmónica y me dijeron, oiga, usted nos da mucha pena, pero no puede seguir tocando en la Filarmónica porque usted no puede coleccionar tiempos completos, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad que sí. Luego entré al SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Sí. ¿Y qué investigas? Mi línea de investigación es el rescate histórico de los compositores mexicanos. Es decir, yo me dedico a estudiar a los compositores que no les han hecho mucho caso.
Chávez, Revueltas, Moncayo, pues ya les han hecho muchas tesis. Sí, lo que te iba a decir, son súper famosos, Sí, ¿no? exacto. Y más bien Fernando Loyola, que es un queretano que compuso padrísimo. Francisco Martín de Crucelegui, que fue un vasco que vino a la Nueva España. Un fraile también compuso unas obras increíbles. Bonifacio Rojas, un compositor de Michoacán también, que compuso una música maravillosa. Entonces yo rescato sus biografías, hago un estudio, recopilo sus obras, el catálogo, pues hago toda transcripción de las obras más representativas. Y bueno, pues ya mi última aventura, que es en la que me encuentro, pues es sobre el maestro Juan Manuel Arpero, que tocó con nosotros en la Universidad Autónoma de Querétaro, era maestro ahí. Yo lo conocí pues desde los años 90 con mi tío Carlos, él era el trompetista de la Orquesta Clásica de México. Nada más. Entonces, y luego ya estuvo en la Sinfónica Nacional, estuvo con Luis Miguel, fue director de varias orquestas. Desafortunadamente tuvo un cáncer y murió, y ahorita estoy escribiendo su biografía. Oye, qué interesante. Sí. Sin embargo, estoy viendo que tienes todo un campo por acá, pero también sé que estuviste, hablábamos de Lucero, de Thalía, de eso, Luis Miguel. ¿Cuándo llegaste ahí? ¿Por qué estabas ahí? Pues también hay una secuencia para eso, porque estando yo en el conservatorio aprendí bien a leer, y ya desde el violín aprendí bien a leer música. Entonces en la música popular lo que da mucho éxito es que el músico sepa leer por nota. Entonces entré a tocar en un grupo de fiestas y de ahí me jalaron con Lara y Monarres, y de Lara y Monarres me jalaron con Tatiana. ¿Te tocó el tiempo de la OTI con ellos, con Lara y Monarres? Bueno, en ese tiempo ellos ganaron el OTI. Ajá. Y luego Monarres era productor y Carlos Lara también, de algunos que ganaron, Analí, varios que ganaron, el OTI. El OTI. Sí, y luego ya con Lucero, cuando estuve con Lucero, como estuve 8 años con ella en ese inter, pues trabajé con Thalía, pues llegué a ir con Amanda Miguel, con María del Sol, con Napoleón, trabajé bastante. Qué bien. Sí, con Napoleón, con Luis Miguel me tocó no en el bajo, sino en la orquesta, porque Juan Manuel Arpero era el director de la Orquesta Romance. Entonces se hicieron 10 conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y Juan Manuel nos invitó a la Orquesta Clásica de México para hacer la orquesta. Entonces sí, fue muy padre porque... ¿Y ahí qué instrumentos tocabas o qué? No, ahí era el contrabajo. Ah, el contrabajo. Sí, el contrabajo. O sea, tenía su banda, sus coristas, y tenía una orquesta sinfónica ahí. Wow. Y la sigue teniendo. ¿Qué pasa con ustedes que están junto a grandes figurones y de pronto pues van a entrar, no sé, al auditorio y todo el mundo está viviendo porque está Luis Miguel o está Thalía, lo que sea, y entran ustedes y prácticamente nadie les hace caso? ¿No sienten ahí algo raro que dicen, bueno, pues ahí está todo eso, pero yo soy también parte de este equipo? No, bueno, los cantantes con quienes me ha tocado trabajar siempre han sido muy inclusivos. Es decir, éramos con Lucero, y siguen siéndolo, lo sé, una banda, ¿no? Incluso antes de los shows hacíamos así como un momento de reflexión todos. ¿Como meditación? Sí, exacto, como reflexión. Y también sí te da estatus, o sea, sí, ok, no eres Lucero, pero eres el bajista de Lucero. Sí. Ahora digo, soy SNI 1 y hago mis publicaciones y todo, pero lo que más brilla de mi currículum es que fui el bajista de Lucero, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí ahora sí que ahí tú dirás, ¿no? Oye, y eso si quieres me lo contestas, si no, no. Ahí yo veo mucha oportunidad de que haya pues excesos, ya sea en tomar con mujeres, con todo lo que el ambiente te puede prestar. ¿Llegó un momento en que te atrapara a ti eso? ¿O qué hacías para estar con ellos, pero no estar con ellos? No, pues ahí está, y todo esto pues envuelve una vida nocturna que precisamente es lo que a las familias les da temor. Es decir, es muy natural el temor de los padres, pues decir, no, pues que los hijos no se dediquen a la música porque van a ser reventados, porque van a ser muy mujeriegos. La verdad está en todas las profesiones. La música se presta mucho porque pues tiene mucho que ver con la vida nocturna, ¿no? Y el glamour y el show. Me platicabas de que acababan con Luis Miguel y se iban, digamos, de reventero, entre comillas, pero realmente era una sesión de trabajo porque se ponían a ver el video de lo que acaban de presentar y analizar. Sí, exacto. Bueno, pues al final de los shows, Luis Miguel lo que hacía y hace, pues es grabar todos sus conciertos. Y entonces al final siempre hay una fiesta.
Y entonces, pues la que fiesta... tienes que ir, es parte del trabajo. Sí, me decía Lalo Carrillo, el bajista, me decía, pues yo tengo que estar ahí porque es parte de mi chamba. Porque estás en el cotorreo, pero también de pronto dice, oye, miren, en esta rola quiero que hagamos esto otro. Entonces, y decía, y había que aguantarle hasta las 6 de la mañana, ¿no? Que si el error que encontraban era parte de él, ¿tomaban algo ahí, platicaban o todo el mundo se quedaba callado? No, bueno, no era una cosa, yo lo que entiendo de ellos era una cuestión creativa. Con Lucero sí había la que le llamamos la caja negra. Okay. Ya ves en los aviones cuando se cae, entonces en la caja negra. Entonces a veces grababan el show y entonces el ingeniero de grabación, David Marchand, de sonido, nos decía, va a haber caja negra. Entonces pues tocabas, pero sabes que te estaban grabando. Y sí, de la caja negra hubo dos, tres cuellos. ¿Ah, sí? Sí, de que dijeron, no, ya no me está gustando cómo toca fulano. Tal, fulano, mengano, ¿no? Entonces mejor vamos a buscar otro, ¿no? Wow. Entonces sí, pues era presión. No, y sobre todo que le haces así y suena pues en un lugar así grandísimo con mucha gente, ¿no? Entonces cada nota es una responsabilidad. Wow. De todo lo que has hecho, porque además, ¿con qué grupo te uniste e hiciste cosas que se van por todo el mundo a tocar? Bueno, por todo el mundo ahorita con Mirna, mi esposa, tenemos un dúo que se llama México Lindo y Querido. Y entonces lo que hacemos es tocar música mexicana finoles, pues Ponce, sí, tocamos algo de Cruz Elegí, tocamos de Gori Cortés, tocamos música Bernal Jiménez, ¿sí? Tocamos pero ya más fina. Sí. Y entonces lo que pasa es que tenemos las partes del piano, entonces al país al que vamos, conseguimos un pianista y le mandamos las partituras por PDF y llegamos y hacemos un ensayo y va el concierto, ¿no? Consigues, no sé, una audición en Japón, pues está en chino encontrar quién va a tocar o cómo juntas a un pianista ahí. No, pues las historias han sido diferentes, cada circunstancia. En Tailandia batallamos un poco porque, bueno, la embajadora de México en Tailandia, Lili Ferrer, pues es amiga nuestra, y ella nos había dicho, bueno, pues vamos a hablar con los del Hotel Atené, que es donde ustedes van a dar el recital, a ver si el pianista, pero se acercaba el tiempo y no concretábamos. Entonces Mirna se mete al internet y entonces pianistas en Tailandia. Entonces sale un inglés así, un señor así ya mayor, con su piano tocando en la selva para unos elefantes. Ay, no me digas. Entonces 2 elefantes que se acercaban. Ay, qué interesante. Paul Barton se llama. Y entonces vimos ahí que estaba su correo electrónico. Sí, entonces Mirna le escribe, oiga, pues vamos a ir. Y que contesta Paul Barton. Y dice, pues qué padre que van a venir. Dice, yo la verdad ya no toco para el público. Dice, yo traigo mi proyecto, él es un youtuber. Sí, y ahorita te cuento el resto de la historia, que está muy padre. Pero dice, pero yo tengo un amigo que se llama Frank Hergot, que él sí toca en público. Entonces ya nos conectó con este cuate que pues, es un chavo de mi edad, que estudió en Berkeley igual. ¿Pero los oyes tocar? Bueno, sí vimos videos en el internet. ¿Qué y tal sí. si no lo hacen? No, si ves videos, todo está ya en el YouTube, ¿no? Ajá. Entonces ves 2, 3 videos y dices, wow, ¿no? Y no, fue un pianista, pero maravilloso. Y luego nos invitó a hacer algunas grabaciones en su canal de YouTube, Paul Barton. Allá, qué bonito. Porque tiene una hija, Emily Barton, que es una chavilla, ahorita tiene 11 años. Cumplió 12 años. Y entonces canta y toca el saxofón y toca la batería. Están muy metidos en la música y pinta, porque su mamá es pintora, actúa, está por actuar en una película así importante. Y entonces pues él la va produciendo, entonces me invitó a echar Summertime con ellos. Luego con Mirna grabamos otro video de una amiga japonesa que compuso una pieza para Paul, para Mirna y para mí. Entonces es una aventura. Yo creo que nunca te imaginaste que llegarían a tanto, ¿sí? Pues digo, ahora sí que la vida de la música es así, para arriba y para abajo, ¿no? Yo he tocado en Viña del Mar con Lucero, ¿no? Mira. He tocado en los estudios Universal con Lucero, es decir, pues de pronto estás arriba, luego estás estudiando en un conservatorio ahí en Boston y te están regañando el maestro, y luego estás otra vez arriba. Pues ¿no? En las subidas y bajadas, mil gracias, porque ya se nos fue el tiempo. No, pues y de verdad gracias por compartirnos esto, y esperemos que también en nuestra montaña rusa, si tenemos que subir y bajar, pues eso no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es que las subidas y las bajadas sean a nuestro gusto.
que estemos felices. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.